surcando los mares del planeta, viajando por mundos desconocidos, sumergiéndonos eones de años atrás en la historia. Bienvenido, estás a bordo del Nostromo. Saludos tripulantes, bienvenidos al inicio de este espacio radial, bienvenidos a bordo del Nostromo. Yo soy Juan Manuel Correa, periodista y aficionado a la historia que los llevará en un viaje a través del tiempo y el espacio en búsqueda de las historias más interesantes, más curiosas y más intrigantes que la historia de la humanidad nos tiene para ofrecer. Comencemos. Nostromo es una novela publicada en 1904 por el escritor polaco Joseph Conrad, autor de otras obras literarias como El duelo o El corazón de las tinieblas. Sin embargo, hay una nave que comparte el mismo nombre que la novela de Conrad, y es la USS Nostromo. Si usted no lo recuerda, es un carguero espacial que apareció por primera vez en la película dirigida en 1979 por el director Ridley Scott, Alien, el octavo pasajero. Si usted no conoce el largometraje, trata sobre un grupo de personas, cualquiera como usted como yo, que viajan en un carguero espacial a lo largo de la galaxia. No eran exploradores, científicos, ni superhéroes, soldados como se ve en la segunda. Eran el equivalente a lo que conoceríamos hoy como transportistas, como camioneros, cuya nave llega a un mundo desconocido y se encuentra con misterios, horrores inenarrables y signos de una historia muy antigua, más antigua incluso que la misma humanidad. Si usted conoce la película, sabrá que después sale un alien y bueno, es tema para otro espacio. Pero lo que yo quiero contarles es que en este podcast creemos en ese mismo espíritu, el mismo que tenía la tripulación de la teniente Ellen Ripley, el Nostromo. Esta nave estaba conformada por gente como usted, como yo, y esto nunca impidió que esta tripulación pudiese encontrar estas maravillas de mundos ajenos y de cosas que tal vez para ellos eran desconocidas. Y nos demostraron que si buscamos lo suficiente, encontraremos cosas que nos dejarán maravillados y con ganas de aprender qué hay más allá de lo que vemos, qué hay más allá de lo evidente. Este podcast es un espacio para descubrir, debatir y profundizar en el apasionante mundo de la historia, lo cual nos ofrece un amplio catálogo de temas variopintos asociados con el misterio, la ciencia, las curiosidades y que incluso si a usted le gusta entender qué es lo que sucede hoy en día en los diferentes conflictos, las diferentes situaciones que sucede con Donald Trump, qué sucede con el Brexit, muchas cosas que usted tal vez no entiende lo que está sucediendo con Irán, bueno, acá también vamos a tocar esos temas desde el punto de vista histórico y darnos cuenta que no todo está tan terrible como parece. Muchas veces serán temas desconocidos y lo que iremos a tratar en este espacio otras veces tal vez pueden ser familiares, pero trataremos de que nunca se pierda ese sentimiento aventurero, de descubrimiento. Ese mismo sentir que teníamos cuando niños al ver películas de Indiana Jones o al leer historias tan apasionantes como las de Joseph Conrad o Julio Verne, con las mismas ansias de buscar y encontrar mundos perdidos que tal vez no se significaron Defoe, Lovecraft y Edgar Allan Poe, pero que también plasmaron biógrafos, artistas, músicos y escritores. Todos ellos con un solo objetivo, para que nosotros, siglos después, podamos estar aquí, vivir lo que ellos vivieron, experimentar lo que ellos experimentaron y adentrarnos en los anales de la historia más desconocidos y apasionantes. Sin más preámbulos, como les comento, soy Juan Manuel Correa. Iniciemos este viaje. Abrocha tu cinturón y ajusta tus sentidos, porque estás a bordo del Nostromo. It's a little shadowy, but he said he expected that in the shadow of the lunar module. Armstrong is on the moon. Neil Armstrong, 38-year-old American, standing on the surface of the moon on this July 20th, 1969. That's one small step for man, one giant leap for mankind. I think that was Neil's quote. I didn't understand it. No, one small step for man, but I didn't get the second phrase.
Cuando escuchamos a Neil Armstrong, la primera persona en pisar la luna, descendiendo del módulo lunar del Apolo 11 y pronunciar estas famosas palabras, un pequeño paso para el hombre y uno muy grande para la humanidad, normalmente nos llenamos de un sentimiento de epicidad, de logro, de éxito, de que se hizo algo bien. Y creemos que ese fue el fin, la culminación de una carrera que durante años llevaron a cabo las dos grandes potencias del mundo. Recordémoslo, la Unión Soviética y Estados Unidos. Ese telón de acero que se puso en Europa y que dividió al mundo en dos visiones diferentes de lo que era el modelo económico a seguir, el capitalismo y el comunismo. Vivimos en una época de Guerra Fría, donde el mundo es bipolar, donde tienen esas dos visiones de ver la sociedad, de ver la realidad, y cada uno quiere imponerla sobre el otro. Conocemos las historias de los Apolo, de los Génesis, de los Mercury. Incluso también conocemos las hazañas de los soviéticos, con el Sputnik, el primer satélite en órbita alrededor de la Tierra, la perrita laica, Yuri Gagarin, el primer hombre en el espacio. Y aunque estos hechos son importantes y la carrera espacial entre ambas potencias fue sumamente interesante y está llena de historias apasionantes, me surgió una duda. ¿Y qué sucedió con los otros países? ¿Con las otras potencias? Me puse a pensar si había antecedentes de algún otro programa espacial que buscara hacer lo mismo que el Gigante Rojo y los americanos. Y me topé con una joya. Una de esas que solo la historia da en los recónditos más desconocidos. Desconocida sí, pero sin duda alguna merece ser contada. Y en este espacio lo vamos a hacer. Para esto nos vamos a ir a una región apartada de nuestras cercanías. Nos vamos a ir para Zambia. Nuestra historia comienza en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Las tropas de Hitler invaden Europa y hacían frente a Francia, a Inglaterra, y ambos países se vieron diezmados por los países del eje, en especial los franceses que cayeron. Los ingleses después tuvieron obviamente que echar mano con sus tropas extranjeras, porque Hitler tenía acorralado precisamente a los aliados, que en ese tiempo al inicio de la guerra eran Francia y Reino Unido. Rusia, la Unión Soviética, era un tema aparte. Ese todavía no se veía por ningún lado. Entonces, como buenos ingleses, sacaron y dijeron, oiga, vamos a hacer uso de nuestras tropas extranjeras. De las tropas que tenemos en la India, de las tropas que tenemos en el África, en el Asia, tal cual como lo hicieron en la Primera Guerra Mundial, cuando en las trincheras personas de otras latitudes totalmente distintas a las europeas vinieron a pelear en nombre de la corona británica. Vinieron muchos soldados de diferentes colonias, al igual que en la Primera Guerra Mundial. Miles de hombres que, hay que recordar, fueron sacados de sus hogares a pelear en una guerra que ni siquiera era la suya. Gente de otras partes, bengalíes, africanos, indios, de muchas partes del mundo, viniendo a pelear una guerra que ni siquiera era la de ellos, en latitudes totalmente distintas. Porque recordemos que la geografía del Asia, del África, no es la misma que encontramos en Europa, no son los mismos climas, no es la misma idiosincrasia. Y convengamos que para una persona de uno de estos países que normalmente los podríamos asociar a lo que hoy conocemos como el tercer mundo, países poco desarrollados que estaban bajo el dominio británico o de otras colonias, estas personas no eran estudiadas, tenían poco entrenamiento militar comparado al que tal vez un Tommy británico pudiese tener, así le decían a los británicos en la Segunda Guerra Mundial, los Tommies, y era precisamente algo muy difícil de entender para estas legiones o estos ejércitos extranjeros que venían de otras partes. Y uno de estos soldados fue Edward Makuka Nkoloso, de Zambia, y en él es que vamos a centrar nuestra historia el día de hoy. Nacido en 1919 en lo que se conocía entonces como Rodesia del Norte, nombre antiguo de Zambia,
nombrado así en honor de Cecil Rhodes, explorador que durante el siglo XIX recorrió el país. Nuestro querido amigo Encoloso nació en el interior de una tribu Bemba. Estas tribus son originarias de lo que conocemos hoy como la República Democrática del Congo, que formaron parte de un imperio muy grande que fue el Imperio Luba. Grande guardando proporciones a lo que se le conocieron a los imperios africanos, sin contar el norte, donde teníamos a Egipto, por ejemplo, y algunas tribus bereberes. Y este imperio estuvo durante esta región, durante lo que conocemos como Zambia, durante el siglo XVII. Pero bueno, esto es más que todo como para dar un contexto. El rostro de Encoloso había sido marcado de esta forma, atestiguando el orgullo de lo que él había conocido y donde había nacido, en la tribu Bemba. Encoloso fue reclutado por los cuerpos británicos y llevado a pelear al frente birmano contra los japoneses. Imagínese usted esa relación. ¿Cómo es usted? Es como si usted colombiano o usted argentino lo mandaran a pelear, qué sé yo, a Siria. Como si usted lo llevaran a pelear a Kazajstán. Es un territorio totalmente distinto a lo que usted conoce. Lo adiestraron, se dieron cuenta de la gran habilidad que tenía Encoloso en la electrónica y lo nombraron radiooperador. Y en 1945 nuestro personaje vuelve a su país luego de la rendición incondicional de los japoneses y su desocupación de Birmania. Entonces se acaba la Segunda Guerra Mundial y empiezan todos los procesos de descolonización. Empezamos por la India y terminamos con muchos otros países que años después van a decir, oiga, quiero liberarme del dominio del imperio que me está teniendo. Llámelo belga, llámelo francés, llámelo portugués, alemán, inglés, etc. Entonces, en particular, Encoloso y varios Freedom Fighters, que así se les llamaba a los que peleaban durante la Segunda Guerra Mundial y que posteriormente en las guerras de independencia también tuvieron un papel importante, así se los conoció, Freedom Fighters, peleadores de la libertad. A estos Freedom Fighters se les prometió que una vez volvieran a su hogar después de la Segunda Guerra Mundial, se les aseguraba que su país sería descolonizado, que podían hacer lo que ellos quisieran con su país. Y así pasaron los años, pasaron incluso décadas y los británicos nada que se marchaban de Zambia. No querían, además que Zambia es un país muy importante y era muy importante para los británicos porque tenía reservas de cobre muy grandes. Y esta frustración de los Freedom Fighters fue la que les permitió consolidar un movimiento independentista, liderado por uno de los mismos soldados que después se dedicó a ser profesor, y es el famoso Kenneth Kaunda. Kenneth Kaunda, que posteriormente sería elegido como el primer presidente de Zambia en 1964 y que lograría ser reelegido 3 veces, pero no nos adelantemos, es simplemente para reconocer quién fue Kenneth Kaunda. Entonces vemos que este proceso no fue fácil. No es fácil independizarse de un imperio que lleva casi un siglo en tu territorio, no es nada fácil. Encoloso, nuestro querido personaje principal, al igual que Kaunda, fueron acusados durante los años 50 de conspirar contra lo que se conocía como la Federación de Rodesia y el Imperio Británico. Kaunda fue encarcelado y Encoloso fue torturado y desterrado a su tierra natal en Rodesia del Norte. Esto le pasó a cientos y miles de personas que también se intentaron levantar, pero aquí era donde empezamos a ver esos primeros pinos, esos primeros picos independentistas de Zambia. Entonces, Encoloso, cuando fue exiliado, pidió permiso a la administración para abrir su primera escuela. Una de las cosas que le gustaba a Encoloso era enseñar a la gente. No lo dejaron y de todas formas la abrió. Se la clausuraron también después. Y sin embargo, persistente, decidió dar clases particulares en distintos campos del conocimiento como la ciencia, la matemática y la religión. Ya nos habíamos dado cuenta y ya habíamos dicho que Encoloso era una persona que sabía muchísimo y tenía dotes en la electrónica, que había sido adiestrado por el ejército británico. Y esta rodeada de británicos le dio a él un bagaje muy importante y muy interesante porque empezó a preocuparse por estudiar, por leer. Viene a Zambia. Después de la guerra, es perseguido, es exiliado, intenta abrir una escuela, se la clausuran y bueno, él se pone a dar clases particulares. Pero eso no termina ahí, y es que las torturas continuaron y lo siguieron persiguiendo. Y esto llegó a oídos de nuestro querido revolucionario Kaunda, Kenneth Kaunda, que sería posteriormente el presidente,
quien sabía que esto era un ejemplo claro del exceso de poder de los colonialistas británicos en contra de los africanos. Y por muchos años durante esta revolución, Kawanda utilizó el ejemplo de Encoloso para que esto llegara a Londres y se dieran cuenta de la barbarie que estaba teniendo el Imperio Británico sobre Zambia. Y entonces, por supuesto, nuestras tropas británicas encarcelan a Encoloso en 1956. Lo liberarán un tiempo después, pero es en este momento donde a él se le ocurre una idea muy revolucionaria. Y es que, como ya habíamos comentado, él hace parte de la revolución de Zambia e incluso también después ayuda a la composición de lo que sería la constitución durante el año 1960, que es a portas de que Zambia pueda librarse del Imperio Británico. En este mismo año es que comienza nuestra historia realmente. Es aquí donde el señor Encoloso se le ocurre una maravillosa idea, como ya había dicho, y es que su país sea el primero en llegar a Marte. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Because that challenge is one that we're willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one we intend to win, and the others too. Estas fueron las emblemáticas palabras del presidente John F. Kennedy, presidente de Estados Unidos, pronunciadas en su discurso del Estado de la Unión en 1962. Traducido es algo así: hemos decidido ir a la Luna. Elegimos ir a la Luna en esta década y hacer todo lo demás. No porque sean metas fáciles, sino porque son difíciles. Porque ese desafío servirá para organizar y medir lo mejor de nuestras energías y habilidades. Porque ese desafío es un desafío que estamos dispuestos a aceptar, uno que no queremos posponer y uno que intentaremos ganar, al igual que los otros. Estas inspiradoras palabras le sirvieron a Kennedy durante su momento para poder justificar un programa espacial. Recordemos que durante la década de los 60, al principio de la década de los 60, no había algo formal, o se habían hecho algunos intentos por parte de la administración de Kennedy y la administración de Estados Unidos para tener un programa espacial que pudiera competir contra el soviético. A inicios de la década, los soviéticos mandan el Sputnik y esto es algo muy duro para los estadounidenses. Lo mismo que después era el envío de Laika, de Yuri Gagarin y de Tereshkova, la primera mujer en el espacio. Serán golpes muy duros y Kennedy utiliza estas palabras para justificar que Estados Unidos tiene que ser el primero en llegar a la Luna, porque ya a Kennedy le ganaron. A Estados Unidos ya los soviéticos le habían ganado en mandar el primer aparato, el primer animal, el primer hombre, la primera mujer. ¿Qué les quedaba a ellos? ¿Qué era lo que tenían? ¿Qué era el siguiente paso? Y era la Luna. Entonces, ¿por qué empezamos con estas palabras antes de iniciar nuestro relato? Y es que esas fueron las palabras inspiradoras de Kennedy para iniciar la carrera espacial estadounidense. Y las vamos a comparar con el desafío, o las palabras dichas por nuestro compañero Encoloso al fundar la Academia Nacional de Ciencia, Exploración Espacial y Filosofía. Oiga bien, y Filosofía de Zambia. Encoloso dijo, cito textualmente: ¿ven ese árbol? Yo lo veo. Por lo tanto, puedo ir a él. Lo mismo sucede con Marte. Yo lo he visto. Por eso sé que llegaremos allí. Y con esas palabras le da el inicio a la carrera espacial de Zambia, a la introducción de Zambia en la carrera espacial, peleando contra las dos grandes potencias de esa época. Así es, usted lo acaba de escuchar. Hay un tercer participante en la carrera espacial y es Zambia. En 1960 se funda la academia anteriormente mencionada. Estamos hablando de la Academia Nacional de Ciencia y Exploración Espacial y Filosofía de Zambia. Y también con ella se inaugura el programa espacial del país, el cual pretendía hacerle carrera a sus contrapartes, la soviética y la norteamericana. Y el director del país había dicho que la excusa para hacer esto era que el conocimiento de Encoloso y el conocimiento de la gente de Zambia estaba 5 o 6 años adelantado que los que te podía dar o los que tenía los soviéticos o los norteamericanos. Fue así como se hicieron con unas tierras en una granja al norte del país y fundaron sus cuarteles generales.
En Coloso, vestido de militar, con su casco de soldado extranjero que utilizó durante la Segunda Guerra Mundial, dirigía el infame programa espacial. Y digo infame porque ya le cuento cómo era el entrenamiento de las personas y en qué consistía el programa espacial. Cuando uno ve las imágenes aportadas por una entrevista que le hizo en Coloso la Associated Press, la AP, en aquella época, nos damos cuenta que el supuesto programa espacial era muy arcaico y rudimentario. El complejo contaba con 12 astronautas y 10 gatos. Sí, así es, 10 gatos. Porque el plan era enviar esta cantidad de hombres al espacio, pero es que los hombres no podían estar solos, necesitaban a alguien que les hiciera compañía. Y para Encoloso el gato era la mejor compañía en el espacio. No me pregunte usted por qué, vaya usted a saber qué era lo que pasaba por la mente de este señor cuando decidió esto. Entonces, así como los astronautas soviéticos se llamaban los cosmonautas y las personas que iban al espacio de Estados Unidos eran los astronautas, dato curioso, y si usted no sabía eso, el término astronauta es utilizado por los norteamericanos, cosmonauta por los rusos, y hoy en día la versión china se llaman taikonautas. En Coloso, durante ese tiempo, llamó a sus hombres afronautas, por aquello de África. Los afronautas tenían, al igual que sus contrapartes soviéticas y americanas, un entrenamiento planificado y estricto. Claro, guardando proporciones, por supuesto. En Coloso metía a sus astronautas en barriles y los hacía rodar por pendientes inclinadas. Eso junto a dejarlos colgados por una soga durante horas, durante mucho tiempo prolongado, según él, los ayudaba a acostumbrarse a la sensación de vacío que se podía sentir en el espacio. Esas eran las formas de entrenar a los astronautas. Dentro de la primera tripulación, dentro de los planes para la primera tripulación, las primeras personas que llegarían a Marte, se tenía contemplado que Mata Muamba, una persona muy importante en esta historia, una chica de 17 años, iba a viajar junto con un misionero y un gato. Sí, así es, el gato y un misionero. Usted me dirá, ¿por qué un misionero? Y es que en Coloso, entre otras cosas, aseguraba que él ya había probado que había vida en Marte. Sí, que él había cogido un telescopio y había apuntado a Marte y había visto, vaya usted a saber qué. Y decía que por esa razón había que llevar el evangelio allá. Eso sí, le dio instrucciones al misionero que no impusiera la religión si los marcianos se negaban a creer en la fe. Muy condescendiente en Coloso. Y así pasaron los días y continuaron los entrenamientos. Pero en Coloso se empezó a dar cuenta de un pequeño problema, un pequeño factor que le podía poner trabas a su plan de poner al primer africano en Marte. Y eso es el presupuesto. No había presupuesto. Zambia era un país, y todavía lo es, un país que no tiene un presupuesto ni siquiera para poder concebir un programa espacial de aquella magnitud, y menos en esos años que ni siquiera se habían independizado. Esto ocurrió durante los años 60 y el inicio del programa espacial fue en el año 60. Entonces inició la década de los 60 con el programa espacial de Coloso, y entonces nuestro personaje tuvo la idea de enviarle cartas a Estados Unidos y a la Unión Soviética pidiéndole ayuda para financiar su proyecto. Él decía que ya tenía un modelo para su cohete y que solo le faltaba el combustible. Así que le pidió ayuda a las potencias, argumentando que el hombre negro africano para él era más apto para viajar al espacio que el caucásico blanco de Europa, de Asia, hablando de los rusos o de los americanos. Además manifestaba que si no era posible contar con tal apoyo, también existía la posibilidad de que él ofrecía enviar un tripulante a Zambia en las misiones que ambas potencias realizaran. Eso sí, con la única condición de que si se llegaba a la Luna, sea los americanos o los soviéticos, debían poner primero la bandera de Zambia. ¿Por qué? Pues porque él decía que con sus conocimientos y con la superioridad de las condiciones del hombre africano, se debía darle el honor a Zambia o darle el puesto en la historia de ser los artífices del éxito de la conquista lunar. Por supuesto, ellos nunca contestaron, y es que es una cosa bastante disparatada. Y así pasaron los años, hasta que en 1964 Zambia consiguió la independencia de la mano de Kenneth Kaunda. Aquí vuelve a aparecer nuestro personaje Kenneth Kaunda, quien sería elegido como presidente en el 64.
Ya vimos que Encoloso había participado también en la construcción de la Constitución. Y es que Encoloso, además de ser una persona con todos estos disparates y también pasión por la ciencia, era una persona que se interesaba por la política. Y así se hizo. Y en cierta manera, en 1964 es cuando Zambia obtiene su independencia y su libertad de la mano del Imperio Británico. Entonces el país fue librado de las garras del Imperio y Encoloso vio esto como una oportunidad de lanzar su primer cohete durante el día de la firma de independencia. Pues para que sí, según él, la República de Zambia naciera a la par que se convertía en el primer país en enviar personas a Marte. Él creía que durante la celebración de la firma de independencia lo mejor era mandar su cohete. Por supuesto, esto fue rechazado y es que era una situación bastante disparatada y era algo terrible porque ni siquiera había algo como tal, o eso es lo que se cree. Directamente desde la oficina del mismo presidente Kawanda le dijeron que no. ¿Por qué? Porque eso podía asustar a la gente. Aún no se sabe si en realidad había un cohete o no, como le comentaba. Eso no lo sabemos. Hay fuentes que usted busca en archivos y le dicen que sí, hay otras que dicen que no, y hay conspiraciones de las que más adelante vamos a hablar. Pero lo cierto es que ese día, en el cielo africano, no se vio nada más sino las estrellas. Lo único que despegó fue el nacimiento de una nación. Entonces, Encoloso, frustrado los siguientes años, se dedicó a continuar con su programa espacial e incluso le pidió dinero a la UNESCO, una suma total de 7 millones de libras esterlinas para financiar su cohete, cifra que no se sabe si fue bien calculada meticulosamente o no, pues en ese entonces, averiguando lo que costaba llevar a una persona al espacio en lo que fueron los lanzamientos de los Mercury y otros proyectos de Estados Unidos, para enviar un solo hombre, aproximadamente un solo hombre, al espacio se requerían de 1.3 billones de dólares. Un poquito menos de lo que se podría esperar para un programa espacial. Por supuesto, la UNESCO nunca le respondió a nuestro compañero Encoloso. Años después el programa fue perdiendo peso y la estocada final se dio cuando Mata Muamba, la chica espacial que ya habíamos hablado, la de 17 años, quedó embarazada. Y sus padres no dejaron que continuara con su instrucción en ese estado. Y fue así como el sueño de Encoloso llegó a su fin. En los años siguientes, Edward Makuka Encoloso se dedicó a la política, graduándose en facultades de Derecho de la Universidad de Zambia como abogado. Hizo carrera para alcalde en Lusaka, la capital, o más que la capital, era la ciudad más poblada en aquella época, y prometió que llevaría a la modernización de la ciudad comparándola con Nueva York o con París. Ese era el sueño de Encoloso. Sin embargo, no lo logró porque ni siquiera llegó a recibir una cuantiosa suma de votos. Y luego de un tiempo, el propio presidente Kenneth Kaunda lo posicionó en un proyecto de liberación de uno de los países vecinos, Namibia, al sur de África, queda por encima de Sudáfrica. También era una colonia británica en aquella época. Entonces, ¿qué pasaba en ese entonces? Zambia exportaba a sus freedom fighters, a los luchadores de la libertad, a otros países vecinos para que también lograran su independencia de sus imperios correspondientes. Y Encoloso ayudó en lo que sería el proceso independentista de Namibia que culminó en 1990. Sin embargo, él nunca lo vio, ya que Edward Festus Makuka Encoloso murió en 1989. En su país lo enterraron con honores de presidente. Y es uno de los 7 únicos no soviéticos, así es, personas no soviéticas, que recibió la medalla del jubileo de 40 años de la victoria de la Gran Guerra Patriótica, que así es como los soviéticos le decían a la guerra contra los nazis, a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿fue en vano la travesía de Encoloso? Algo ridículo como lo quiso entrever la Associated Press, y es que usted ve ese reportaje y lo hacen quedar como un crackhead. Crackhead es el término que utiliza el periodista de la AP en ese entonces para referirse a Encoloso, que es como alguien que está mal de la cabeza.
¿Pero estaba realmente mal de la cabeza en Coloso? Algunos creen que sí, por supuesto. Y es que estas cosas disparatadas de rodar gente por las colinas, de intentar hacerle competencia a las grandes potencias de aquella época puede resultar algo muy loco, por supuesto. Pero lo cierto es que en su país lo recuerdan como un héroe. Alguien que se preocupó por la investigación científica y por el progreso del país. Y es que así es, lo cierto es que esa es la verdad, ya que fundó varias instituciones científicas que hoy en día tienen vigencia en Zambia. Hay teorías conspirativas que aseguran de que lo del programa espacial era una simple tapadera, que en Coloso no estaba tan loco, que era una fachada simplemente para entrenar a los Freedom Fighters en ese lugar y así poder exportarlos a países vecinos. Hay otra teoría que nos dice que en 1964 sí que para esta teoría sí que despegó el cohete en Coloso durante la firma de independencia del país, pero que fue derribado y secuestrado por los soviéticos. No hay pruebas de esto más que algunos supuestos archivos que se desclasificaron por parte del gobierno ruso. Sin embargo, no es certero y por eso lo clasifico como una teoría de la conspiración. Sin embargo, aunque la historia de Coloso puede parecer un disparate, algo muy terrible, puede parecer los sueños de una persona loca. Sin embargo, podemos decir que esta joya histórica nos demuestra algo. Y es que la historia nos la cuentan los grandes, los vencedores, las potencias. Sí, es verdad, la carrera espacial fue muy importante, pero también estuvo repleta de joyas poco conocidas como esta, de personas como tú y como yo, que buscaron ser mejores, y aunque parezca una locura, pudieron cambiar la vida de muchas personas. Eso fue lo que en Coloso hizo. Tal vez él nunca se posicionó, tal vez nunca hizo lo que quiso hacer, que fue llevar a su primer astronauta a Marte, pero incentivó la exploración espacial y la divulgación científica en su país, y eso es algo muy importante, sobre todo para un país que estaba naciendo en ese entonces. Y hoy en día, la gente de Zambia puede decir que estuvieron peleándose, así fuese en menor medida, con las grandes potencias en la llamada carrera espacial. Revisando los programas espaciales y la historia detrás de ellos, me encontré con la inquietud de cómo estaba Colombia en materia de desarrollo espacial. Y es que, pues, además, el país hace unos días lanzó una nueva política de desarrollo espacial por parte de la vicepresidenta y la Comisión Colombiana del Espacio. Para hablar de esto, hay que encontrar a la persona adecuada. Y hoy estamos con el ex jefe de Asuntos Espaciales de la Fuerza Aérea Colombiana y quien además fue director del Museo Aeroespacial Colombiano. También es actualmente director de desarrollo de Satellite Square y estamos hablando del coronel Raúl Gutiérrez. Coronel, bienvenido a bordo del Nostromo. ¿Cómo se encuentra? Juan Manuel, buenas tardes. Muchas gracias, muy complacido de estar a bordo del Nostromo. Aclarar que soy coronel retirado, ya llevo 5 años retirado de servicio activo y otros cargos que ocupé también fue de tecnologías aeroespaciales, otros cargos pues en la institución y actualmente además de mi empresa, la cual se encuentra en el Reino Unido, Satellite Square, en Colombia desarrollo y promuevo las diferentes actividades para generar el desarrollo espacial en Colombia. Coronel, cuéntenos un poco qué es Satellite Square, porque pues lo hemos escuchado y hablado usted sobre eso, pero cuéntenos qué es Satellite Square, pues para tener un poco de contexto. Satellite Square es una empresa, realmente que hemos creado con 4 socios. La mayoría de ellos, los otros socios viven en Colombia. Estamos tratando de desarrollar una tecnología novedosa para prestarle servicio a satélites que están en órbita y también para aumentar los satélites desde su diseño, o sea, antes del lanzamiento. Está localizado en el Reino Unido. Sin embargo, estamos próximos a tomar decisiones estratégicas muy importantes debido a que con el tema del Brexit no nos favoreció mucho. Entonces estamos a punto de tomar decisiones. De hecho, tenemos una reunión de socios la próxima semana para
definir qué vamos a hacer con la empresa, si se mantiene o no en el Reino Unido, si abrimos una sucursal en otro lugar, etcétera. Estamos pendientes de esa decisión. Bueno, y nosotros también estamos muy pendientes en este programa. Nos encanta la historia y algo que está pasando hoy en día es el Brexit y por supuesto, próximas ocasiones también hablaremos de eso. Pero entrando un poco en materia en lo que veníamos hablando, lo que vamos a hablar en el día de hoy, y es hace unos días salió la noticia del programa de desarrollo espacial y tal vez en los medios de comunicación no quedó muy claro a qué se refería la vicepresidenta. ¿A qué se refiere el programa de desarrollo espacial? ¿Vamos a ir al espacio? ¿Vamos a mandar gente al espacio? O explíquenos más bien por qué es importante esto para Colombia. Bueno, Juan Manuel, hay que hacer dos aclaraciones. La primera, lo que se expidió, lo que salió es un documento COMPES. Un documento COMPES es un documento aprobado el Consejo de Planeación Nacional, que es presidido por el presidente de la República, los diferentes ministros y el director del DNP, Departamento Nacional de Planeación, en el cual se definen algunos aspectos de política económica y fiscal para desarrollar un tema en general que sea de interés del país, de la nación. En este caso, entonces, se expidió un COMPES de política de desarrollo espacial. Valga hacer un paréntesis, ha tenido varios nombres. Yo participé en aporté, digámoslo así, a la elaboración de un primer borrador que se trabajó en el 2017. En ese momento se llamaba COMPES de Política Espacial Nacional. Una de mis propuestas fue precisamente que nos enfocáramos y que fuéramos más precisos, que se llamara, que habláramos del tema de desarrollo espacial colombiano. Es un tema que yo lo vengo promoviendo desde hace varios años, porque cuando incluimos la palabra desarrollo espacial, estamos hablando de avanzar, de evolucionar y de progresar. Digamos que son sinónimos que corresponden con la palabra desarrollo. Lo otro importante para hablar es que Colombia ha estado muy atrasada respecto no solo al mundo, sino a América Latina, en cuanto al desarrollo de capacidades espaciales. Colombia está bastante quedada, a pesar de ser la tercera o cuarta economía de América Latina. No tenemos muchos avances en cuanto al tema espacial. Y pronto habría que hacer un poquitico de historia. En el año 2005, Colombia fue sede de la cuarta Conferencia Espacial de las Américas, con la ciudad de Cartagena como sede para esa conferencia espacial, la cuarta CEA. Y en esa conferencia, Colombia solicitó y fue aprobado ser la Secretaría Pro Tempore de la Conferencia Espacial de las Américas, que es un cargo que se ejerce de manera honoraria durante un año. Y también en ese mismo marco, Colombia aceptó la necesidad de crear alguna entidad que le permitiera hablar con sus pares de otros países de América Latina responsables de la temática y del desarrollo espacial. Entonces, lo que se tomó como decisión en su momento fue crear un órgano intermedio entre lo que podría ser una agencia espacial y no tener nada. Se creó la Comisión Colombiana del Espacio, pero la Comisión Colombiana del Espacio no es una entidad. La Comisión Colombiana del Espacio es un órgano intersectorial de consulta en el cual se reúnen las diferentes entidades del Estado colombiano con algunas entidades académicas y privadas para acordar planes y proyectos relacionados con la temática espacial. Se creó la Comisión del Espacio, se crearon 7 grupos de trabajo, pero y hay que aclarar que la Comisión Colombiana del Espacio, desde su creación, mediante el decreto 2448 del 2006, prevé que el vicepresidente o la vicepresidente de la República, en este caso, sea quien preside la Comisión del Espacio. Lo cierto es que la comisión, a pesar de la buena voluntad de las entidades, de los vicepresidentes, etcétera, no entregó resultados tangibles, porque hay una gran falencia en la constitución de la comisión, y es que al no ser una entidad, no tiene un mandato legal, no tiene presupuesto, no tiene personal propio, sino que como se reúnen las diferentes entidades
a discutir y tratar de adelantar proyectos de manera conjunta. Entonces, eso limitó muchísimo el avance de la Comisión Colombiana del Espacio, con otra falencia, que en su momento, cuando se creó la Comisión del Espacio, se esperaba, en un lapso de unos 3 o 4 años, que creara ahí sí una entidad propiamente, que podríamos llamarla una agencia espacial, que iba a ser la responsable por la temática en el país. Pero esto nunca se dio, a pesar de diversos esfuerzos que realizamos, personas que conformamos que estábamos en la comisión representando las diferentes entidades, en mi caso representando a la Fuerza Aérea. Entonces, eso ha llevado a que Colombia tenga un gran atraso respecto a países. Tomemos un ejemplo. Venezuela tiene 3 satélites, 2 observaciones de la Tierra, 1 de comunicaciones. Brasil, ni hablar. Argentina produce sus propios satélites, los lanza y trabaja en conjunto con la NASA. Y tenemos países como México, como Perú, como Chile, etcétera, que tienen sus propios satélites, tienen sus agencias espaciales. La agencia espacial más recientemente creada fue la Agencia Espacial del Paraguay, que fue creada en el año 2017. Colombia aún está en mora de crear su agencia espacial, una entidad responsable que articule el desarrollo espacial nacional. Entonces, este COMPES que acaba de expedir el DNP al liderazgo del vicepresidente Marta Lucía Ramírez, esperamos que abra un camino importante para subsanar esas debilidades que tiene el país. Pero no solamente subsanar esas debilidades en cuanto a tener, por ejemplo, satélites de observación de la Tierra. Lo que siempre hemos apuntado y personalmente defiendo cuando hablo de desarrollo espacial es que Colombia debe convertirse en un actor importante de la gigantesca economía espacial mundial. La economía espacial mundial maneja entre 360.000 a 380.000 millones de dólares al año. Y eso es una economía que está en constante crecimiento. Es de los pocos rubros económicos mundiales que no ha parado de crecer a lo largo de una década. Mientras que hay otras industrias y otras actividades que tienen altibajos, la industria y la actividad espacial continúan creciendo sostenidamente y el futuro es sumamente promisorio. Y resulta que en esta gran industria y economía espacial de 380.000 millones de dólares, Colombia le inyecta, compra servicios a esa economía espacial anualmente por valores de entre 3, 5 o 6 millones de dólares, pero no recibe nada a cambio, porque no tiene ni servicios ni productos para ofrecer a esa economía espacial mundial. Entonces, la meta es, y lo que personalmente proponemos, es que Colombia se convierta en un proveedor de servicios y de productos para la economía espacial mundial. Y pues hablábamos por fuera de micrófonos, de acuerdo a esa economía espacial mundial, para que una economía espacial se dé en un país, en una región, hay que tener las bases de un ecosistema, hay que unir unos puntos claves, que haya articulación entre lo privado, entre lo público. ¿Qué hace falta aquí en Colombia para unir esos puntos? ¿Qué hace falta para que se dé un ecosistema de desarrollo espacial? Y bueno, ¿cómo estamos en materia de eso? ¿La empresa privada sí está invirtiendo? Pues digamos que en otros países, empresas como SpaceX de Elon Musk o Blue Moon de Jeff Bezos son los que están tomando la batuta. Por supuesto, las grandes potencias también están tomando parte, pero realmente los que tienen ahorita el capital y los que están moviendo son las empresas. ¿Cómo estamos aquí en Colombia con respecto a eso? Bueno, ahí tenemos que retomar también un poco de historia. Y el tema de la actividad espacial en Colombia no se ha limitado solo a actividades del Estado, dentro de las cuales la que honrosamente lleva, digamos, los liderazgos de la Fuerza Aérea Colombiana, que en el año 2018, noviembre del 2018, lanzó su primer satélite, el FACSAT-1. Pero antes de eso, en el año 2007, es decir, poco menos de un año después de haberse creado la Comisión Colombiana del Espacio, la Universidad Sergio Arboleda lanzó el primer satélite artificial de Colombia, que se llamó el Libertad 1. La diferencia entre ese satélite y el FACSAT que lanzó la Fuerza Aérea Colombiana el año antepasado es que el Libertad 1 era un satélite básicamente con fines académicos, mientras el
FACSAT-1 ya es un satélite con plenas capacidades operacionales, tiene una cámara con resolución de 30 metros por píxel. Es un satélite 3 veces más grande que el Libertad 1, pero ya es un satélite con mucha más capacidad. Y la idea es que se convierta en la piedra angular de un sistema satelital constituido por una constelación. Pero a raíz de Libertad 1, varios de los alumnos y docentes que trabajaron en ese proyecto de la Sergio Arboleda crearon una empresa que se llamó Sequoia Space. Esta empresa, su meta era ofrecerle a universidades en Colombia, en otros países, a gobiernos inclusive, la posibilidad de desarrollar CubeSats, satélites tipo Cube, que tienen medidas de 10 por 10 por 10, pero que pueden escalarse, como en el caso del FATSAT, a medidas de, por ejemplo, de 30 por 10 por 10, etcétera. Se pueden escalar en unidades. Y pues esta empresa inclusive tuvo un éxito con una universidad peruana, pero lo cierto es que no prosperó, no pudo sostenerse en el mercado porque era la única empresa en el país. Y entonces ahí es lo que hablábamos sobre el ecosistema. La falta de un ecosistema, que es decir, una integración y articulación de actores públicos, es decir, entidades del gobierno, privados, como son empresas, como lo era en su momento Sequoia Space, y académicos, como son universidades, centros de investigación, que permitan que una empresa sea competitiva no solamente en el país, sino ante el mundo, porque es que uno no desarrolla una empresa espacial para venderle a un país, sino que tiene que hacerlo siempre pensando en vender internacionalmente. Entonces Sequoia Space no pudo sostener, cambió su modelo de negocio y finalmente tuvieron que terminar su operación. Otra iniciativa que se desarrolló más recientemente, en el año 2014 aproximadamente, fue en Medellín Aeroespacial, una iniciativa apoyada por Ruta N de Medellín, que consistió en una empresa que está desarrollando globos estratosféricos con el fin de adquirir la experiencia y la capacidad para posteriormente producir pequeños satélites, nanosatélites. También esta empresa tuvo que aparecer igualmente por la falta de un ecosistema. Entonces lo que se espera con este COMPES, y además algo a lo que le estoy apuntando que te comentaré más adelante, que es un proyecto de ley, ahorita lo hablaremos, es que exista en el país, se cree en el país ese ecosistema en el cual el sector público, el sector privado y el sector académico interactúen y trabajen mancomunadamente en pos de unos objetivos de país muy claros, muy estratégicos. Lo que te estaba comentando es que personalmente estamos promoviendo un proyecto de ley de Política Nacional de Desarrollo Espacial. Esta iniciativa se la hemos propuesto al senador Iván Darío Agudelo, quien fue el autor que creó el actual Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. El senador Agudelo acogió la propuesta y este año esperamos trabajarla y sacar adelante esta ley, la cual vendrá a terminar de estructurar lo que ya de un principio está planteando el COMPES de Política Espacial. Bueno, y lo que pasa es que para nosotros, los que nos encantan estos temas del espacio, nos encanta la ciencia, nos encanta la tecnología, también nos gusta soñar, coronel. Y ¿qué le parece si hacemos un ejercicio? Y es, ¿cuánto le hace falta a Colombia después de que una todos esos puntos, después de que se logre un ecosistema, para enviar nuestro primer hombre al espacio, nuestra primera aeronave tripulada o algo por el estilo? Sé que es demasiado, tal vez, pretencioso, pero bueno, yo creo que la gente también quisiera saber en qué estamos. Bueno, también hablábamos fuera de micrófonos sobre el ecosistema en que consiste. Entonces, antes de pasar a responder esa pregunta y retomando lo que tú mismo me planteas, para que quede un poco más claro para el oyente, para el público a bordo del Nostromo, cuando hablamos de un ecosistema, podemos imaginarnos puntos que están separados, están sueltos. Unos puntos son entidades de gobierno, como Fuerza Aérea Colombiana, como la Vicepresidencia, como el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, etcétera.
por otro lado tenemos otros puntos que son empresas, como lo fue en su momento Sequoia Space o Ideatec, que era la empresa promovida por Medellín Aeroespacial, y otras empresas que pueden aportar. Quiero comentar aquí dos casos bien interesantes. Por ejemplo, en nuestro país tenemos Seguros Bolívar, que utiliza información satelital para expedir sus pólizas, para estudiar los casos y poder ofrecer precios diferenciales. Es un caso interesantísimo. Otro caso es Cementos Argos, que se convirtió en la empresa seleccionada para construir una plataforma de lanzamiento de un cohete nuevo que está terminando de desarrollar Europa, que se llama el Ariane 6, para hacer los lanzamientos desde la Guyana Francesa, aquí cerca de nosotros, en el norte de Sudamérica. Estas empresas también andan por su lado, y tenemos muchas universidades que ofrecen programas de ingeniería mecánica, mecatrónica, inclusive ya tenemos ingeniería aeroespacial, pero todos estos actores están sueltos, cada uno va más o menos por su lado, en algunas ocasiones tratan de articularse. Un ecosistema es tomar todos estos puntos y unirlos, ¿sí?, a través de un ente articulador, que en este caso sería una agencia espacial, que haga que este ecosistema trabaje, como lo decía anteriormente, en pos de unos objetivos de país muy claritos, muy específicos. Entonces, hablamos de la posibilidad de un astronauta colombiano. Con alguna tristeza, pues debo comentar lo siguiente. En el año 2010, cuando yo me encontraba en investigaciones en tecnologías aeroespaciales, en ese momento llegó una solicitud del Comando de la Fuerza Aérea pidiendo propuestas para la conmemoración de los 100 años de la Fuerza Aérea Colombiana, que se celebrarían en el 2019, fecha que ya pasó. Y la propuesta que personalmente planteé fue que se estructurara un plan para formar y lanzar al espacio un astronauta colombiano, que sería obviamente un oficial de la Fuerza Aérea. En su momento esa propuesta tuvo muy buena acogida, se inició a trabajar, pero desafortunadamente no hubo continuidad por cambios de política, por cambios de comandantes, etcétera, y desafortunadamente no se hizo realidad esa propuesta y ese sueño. Si se hubiera dado continuidad a ese proyecto, el año pasado ya se hubiera lanzado al espacio, obviamente no desde Colombia, sino en un vehículo Soyuz probablemente, el primer astronauta colombiano. Sin embargo, la Fuerza Aérea está muy interesada, sigue trabajando, sigue teniendo miras en ese objetivo. Esperamos que en pocos años ya tengamos el primer astronauta colombiano. Ahora bien, podríamos pensar, bueno, ¿y por qué no desarrollar un vehículo lanzador desde Colombia? De hecho, en el CITAE, como es la sigla del Centro de Investigación en Tecnologías Aeroespaciales, estuvimos en su momento trabajando en el desarrollo de un pequeño lanzador de satélites, para satélites pequeños, ¿no? También satélites de máximo 10 kilogramos. La idea era que la Fuerza Aérea esperaba desarrollar tanto el cohete lanzador como los pequeños satélites y juntar esas dos capacidades. Pero la realidad es que desarrollar esto es sumamente costoso, y aunque la Fuerza Aérea tiene un presupuesto importante y es una institución muy grande, muy valiosa, pues acometer ese tipo de proyectos sola es sumamente difícil. Entonces, una de las propuestas que hemos planteado es que sean proyectos de carácter nacional, en los cuales pues la Fuerza Aérea juega un rol de liderazgo y de articulador, pero que contribuyan las demás entidades y que se siembre la semilla de este ecosistema del cual hablamos. Ahora, pensar en un vehículo lanzador con capacidad para lanzar humanos, pues es algo que pienso que por ahora no es viable contemplarlo en el país. Más bien pienso, y creo que en ese sentido estamos alineando muchas personas y entidades, a lo que le va a apuntar Colombia es a tener la capacidad de fabricar partes, primero, y luego satélites, entre las partes de satélites, componentes, sistemas, y posiblemente satélites enteros, para poder ofrecer el servicio de venta, en este caso de satélites o de componentes de sistemas satelitales,
a otros países, a clientes internacionales. Entonces, hacia allá pienso yo que debe apuntarle y es positivo que el COMPES está muy clarito al hablar del desarrollo de una industria espacial nacional. Entonces, en ese sentido es un avance sumamente promisorio y que esperamos que se concrete, que se vea respaldado por las entidades públicas, privadas y académicas para que logremos llegar a ese norte. Bueno, y gracias, coronel, por esto. Creo que nos quedó muy, muy claro qué es lo de la política de desarrollo espacial. Bueno, también esa historia, creo que muy pocas personas tal vez la sabíamos, y es que estuvimos tan cerca de mandar un hombre al espacio. Pero bueno, coronel, ya para terminar, cuéntenos usted a qué se dedica. Si ustedes buscan al coronel por las redes sociales, se van a dar cuenta que es promotor también del desarrollo y de la exploración espacial en Colombia. ¿De dónde sale esto? ¿Qué proyectos son los que usted tiene también y en qué redes sociales también lo pueden encontrar para conocer su trabajo, coronel? Bueno, Manuel, sí, efectivamente, aparte pues, de mi rol como socio de esta empresa en Reino Unido, ha sido un propósito mío desde antes de mi retiro, es decir, desde que estaba en servicio activo, siempre tuve esa preocupación de que el desarrollo espacial colombiano tenía que ser hecho de manera conjunta, que la Fuerza Aérea no podía ser la única que estuviera haciendo actividades, sino que realmente por intermedio de la Comisión del Espacio y preferiblemente de una agencia espacial se lograra la articulación de los diferentes actores y trabajáramos de manera conjunta y articulada. Entonces, una vez me retiro del servicio activo en el año 2014, me puse como meta mantener esta actividad de promover, de generar conciencia, de generar reflexiones y de generar iniciativas en diferentes entidades públicas, para lo cual pues hemos sostenido en diversas ocasiones reuniones con el DNP, con la nueva vicepresidencia de la República, la Fuerza Aérea. De hecho, trabajé en Conciencias en el proyecto de constelación satelital que en su momento se propuso en el año 2017, que desafortunadamente solo alcanzamos a trabajar 4 meses en el proyecto por cambio del director de Conciencias. En su momento fue el doctor César Ocampo, una persona con una gran visión, pero que desafortunadamente no pudo trabajar mucho tiempo en la institución. Entonces, hemos seguido trabajando tanto a nivel privado, en reuniones privadas con entidades y personas, como también de manera pública, realizando conferencias, workshops y básicamente generando divulgación también a través de las redes para generar y despertar conciencia sobre la importancia y la necesidad para Colombia de acometer su desarrollo espacial. Entonces, específicamente hablando del tema de redes, en Twitter me encuentran como @col@astra, que lo deletreo, col de Colombia con C mayúscula, _, @, Astra con A mayúscula, col@astra, que quiere decir Colombia al espacio. También en Facebook me encuentran como Coronel Tirado Raúl Gutiérrez, Coronel R. Raúl Gutiérrez o col@astra también. Y en LinkedIn sí me encuentran específicamente como Coronel R. Raúl Gutiérrez. Entonces, pues en esas redes estamos divulgando temas de interés para el país sobre el desarrollo espacial, divulgando las actividades que se realizan y generando conciencia en el público sobre la necesidad de desarrollo espacial. Bueno, coronel Raúl Gutiérrez estuvo con nosotros aquí a bordo del Nostromo, estuvo en la sala de control y bueno, estamos contentos de que gente como usted en el país, en Colombia y bueno, en Latinoamérica también, porque nos escuchan en diferentes partes, se preocupen por el desarrollo espacial, por la exploración y por la divulgación de esto. Coronel, fue un gusto hablar con usted y bueno, lo esperamos próximamente también aquí en los micrófonos de A Bordo del Nostromo. Igualmente, Manuel, ha sido un gusto, muchísimas gracias por tenerme en cuenta y estoy a disposición de ustedes para cuando me requieran, con todo el gusto del mundo estaré compartiendo y respondiendo preguntas que ustedes consideren que puedo. Bueno, muchísimas gracias y que tenga usted un muy buen día. Hola.
Y vamos llegando a el final de este programa, este primer programa de A Bordo del Nostromo. Y bueno, hoy estuvimos en Zambia, vimos lo que fue el programa espacial, pero también dimos una mirada a lo que fue el colonialismo británico en el África, que fueron los Freedom Fighters, cómo se descolonizó Zambia en el siglo pasado y muchas otras cosas que pudimos aprender sobre la historia de África que, convengamos, no es tan conocida. Y que sin embargo en este programa lo seguiremos tratando, ténganlo usted por seguro. También aprendimos que en Colombia pudimos tener tal vez el primer hombre colombiano en el espacio, por cosas del destino no se dio, y que no es tan loco pensar en que nosotros los colombianos podamos enviar gente al espacio, satélites y otras cosas que ayuden en el desarrollo espacial. Agradecemos al coronel Raúl Gutiérrez que estuvo aquí con nosotros hoy en el podcast de A Bordo del Nostromo. Y los esperamos dentro de 8 días. Muchísimas gracias por detenerse a escuchar este podcast y espero que nos den una oportunidad. Nosotros sabremos aprovecharla y les contaremos muchas más cosas acerca de la historia de este mundo que es tan fascinante. En este último espacio normalmente nos dedicaremos a leer preguntas y respuestas de la gente, aportes, comentarios, críticas que ustedes quieran dejarnos abajo en los comentarios de la plataforma que usted esté escuchando. Estamos en iVoox y estamos en YouTube. Próximamente abriremos nuestras redes sociales en Instagram y en Twitter para que estén muy atentos y puedan seguirnos y estén pendientes de todo lo que está pasando con la tripulación. Sin más por el momento y sin más que añadir, soy Juan Manuel Correa, periodista, y nos estamos viendo dentro de 8 días aquí, a bordo del Nostromo.